Señor, amén. Que podemos estar juntos, que podemos compartir su palabra. Quisiera compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón y tiene que ver un poco con la importancia en este tiempo de que nosotros podamos comprender nuestra función como iglesia a través de la obra del Espíritu Santo, con el énfasis en el Espíritu Santo, pero comprendiendo cuál es nuestra función como iglesia, la Gran Comisión. Cuando hablamos de la Gran Comisión, ¿de qué estamos hablando? De predicar. ¿Qué dice la Gran Comisión en versión popular? Ir por todo el mundo y predicar. Ir por todo el mundo y predicar y hacer discípulos, ¿sí? No solamente es ir y soltar la palabra, sino también es hacer discípulos. Esa es nuestra función. Ese es el trabajo que tenemos como iglesia y que a la vez nos unifica. ¿Cuál es la característica de la iglesia? Que tiene que predicar. Nosotros tenemos que soltar la palabra de Dios. A veces puede ser en una célula, a veces puede ser en el ámbito de nuestro trabajo, de nuestro estudio, puede ser en la calle misma, haciendo un evangelismo, hablándole a la gente, repartiendo folletos. Nosotros tenemos que predicar la palabra. Y fíjense que esto es un común denominador de la iglesia. Porque la iglesia no es una denominación, es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces hay muchas denominaciones, pero si creen en Jesucristo y predican la palabra de Dios, gloria a Dios, que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere, les ayude, suelte recursos. Y nosotros tenemos que ser parte de ese trabajo de la iglesia. El trabajar para el Señor implica llevar la palabra de Dios. Amén. Como le decía, esto nos unifica. Y esta tarea no es una tarea para algunos. Esto es lo que nosotros tenemos que entender a grandes rasgos. Podríamos decir, es algo que es fundamental, que tenemos que tener presente, que la predicación de la palabra no es para algunos pocos, no es solo para los líderes, no es solo para los que se destacan dentro de la iglesia, no es para aquellos que están ocupando un lugar visible dentro de la iglesia, sino que es el trabajo de todos. ¿Amén? Amén. ¿Usted comprende que usted es parte de ese trabajo? Amén. Con fervor, ¿lo entiende? Amén. Amén. Hasta el último estoy mirando. ¿Por qué? Porque yo tengo que empezar primero como a confesarlo. Tal vez no lo estoy haciendo. Porque a veces esa es la realidad, ¿no? A veces somos parte del culto, pero luego no cumplimos con nuestra función. Entonces, por lo menos primero tenemos que arrancar como asumiéndolo. Esto es parte de nuestra función como iglesia, el predicar durante la semana, el compartirle mínimamente a una persona el Evangelio de Jesucristo. Y permítame decirle y dejarle en claro, y recuerdo a alguien que siempre le decía yo que tenían que predicar del Señor durante la semana, y esta persona decía, yo le invité a la iglesia. Digo, eso no es la predicación. Porque a veces uno dice, yo invité a alguien a la iglesia. Y ya con eso como que piensa que ya está, ya cumplió, ya hizo lo correcto. Pero en realidad no es invitar a la iglesia. Es predicar el Evangelio. Es predicar de Jesucristo. Traer a alguien a la iglesia no lo salva. Traer a alguien a Jesucristo sí lo salva. Después, gloria a Dios, si puede venir al culto y este lugar queda repleto de gente. Gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Está de acuerdo? Amén. Pero nosotros tenemos que ir comprendiendo de este trabajo. Y la palabra de Dios me mostraba o me muestra en una porción muy conocida de la Biblia la importancia de este trabajo, que permítame decirlo así, es un trabajo celestial. ¿Por qué? Porque a veces cuando hablamos trabajo ya es como que la connotación de hoy, yo arranca la semana y tengo que ir a trabajar. Ya arranca la semana y tengo que empezar otra vez con la rutina. Y a veces la palabra trabajo o trabajar ya tiene como un peso extra, permítanme decirlo, una palabra muy usada en este tiempo, un peso extra de estrés.
ya cansa un poco, ¿no? Otro trabajo más hay que agregarle. Pero yo tengo que entender que es un trabajo celestial. No es un trabajo solamente o puramente humano. Es un trabajo celestial. Y esto es lo que refleja la palabra de Dios en este texto que vamos a compartir en esta mañana. Amén. Así que le invito a que pueda abrir su Biblia a Juan capítulo 4. Es una porción extensa, así que la vamos a ir leyendo entre todos. Del 27 al 42. Del 27 al 42. Muchas veces nosotros es como que también pensamos que el trabajar para Dios, o los que hacen este trabajo para Dios, que es un servicio, es para gente capacitada, para gente que sabe, para gente que es erudita en la palabra de Dios, para gente que ha hecho un curso especial. También hablamos o tenemos en mente que tal vez el hacer este trabajo celestial implica como un nivel de espiritualidad que yo no llevo, entonces no lo hago. Por eso es importante ir a la palabra de Dios y poder ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en relación a este tema, que es nuestro trabajo celestial como iglesia de Jesucristo. ¿Amén? ¿Lo encontró? Fíjense que este es un texto que es parte de la experiencia conocida como Jesús y la mujer samaritana. ¿Sí? Toda la parte anterior nos enseña o nos muestra la experiencia de la mujer samaritana hablando con Jesucristo, pero yo quisiera detenerme en esta porción o en esta segunda parte de la historia y cómo la palabra de Dios nos muestra la importancia de este trabajo celestial que hacemos para el Señor. Arranco leyendo el versículo 27 y luego continuamos. ¿Amén? En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó: ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro de agua, se fue al pueblo y le dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿Podría ser este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea a verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Jesús le respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo: despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¿Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha? Se dice que uno siembra mientras otra cosecha. Es verdad, los envío a cosechar un campo que ustedes no trabajaron. Fueron otros los que lo trabajaron, y ahora ustedes disfrutan del trabajo de ellos. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea, así que Jesús se quedó 2 días. Tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeron. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos, no solo porque tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Amén. Nosotros acá encontramos, como le decía, la segunda parte de qué fue lo que pasó con la mujer samaritana después de haber tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y lo primero que yo quiero resaltar justamente es que Juan es el único evangelio que registra el encuentro de la mujer samaritana con Jesucristo. Y nosotros vemos cómo esta mujer fue impactada a tal punto que dice que ella dejó todo y se fue al pueblo y comenzó a hablarle de la experiencia personal que había tenido. Amén. Es lo que la palabra de Dios me dice. Y luego nosotros comenzamos a ver cómo
comienzan a ocurrir otras situaciones, y es tremendo como termina el pasaje que leímos ahora, porque nos muestra también como los resultados de esa predicación, de ese encuentro personal de esta mujer samaritana con Jesucristo. Amén. Podríamos decir que encontramos a la mujer teniendo este encuentro personal con Jesucristo, que es tan impactante. Primero, tener en cuenta, hermanos, de que Jesucristo siempre fue a la gente necesitada. Amén. Él no hacía acepción de personas, todo lo contrario. Podríamos decir que Él rompía todos los protocolos de ese tiempo. Él no miraba como diciendo, bueno, a este sí, a este no, le voy a predicar. Él iba a la gente necesitada. Y si hay algo que nosotros tenemos que tener presente, es justamente esto. Tenemos que ir a la gente que está necesitada, sin mirar si me agrada o no me agrada, porque no es lo que Jesucristo hacía. Si nosotros prestamos atención también, esta mujer samaritana, podríamos decir que no tenía muy buenos antecedentes. Usted prestó atención, fíjense que el pasaje dice, en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno les preguntó, ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? Los discípulos se habían ido a buscar alimento y Jesucristo se quedó junto al pozo, y ahí es donde tuvo el encuentro o la charla con esta mujer, y esta mujer tuvo el encuentro con Jesucristo. Ahora, si usted analiza el texto y se fija, el versículo 6 dice: allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Otras versiones dice la hora novena. Es el mediodía, ¿sí? Entonces fíjense cómo los discípulos, si bien caminaban con Jesucristo, todavía les quedaba mucha naturaleza humana. ¿Por qué? Primero porque estaban cansados. Y dijeron, che, no tenemos nada para comer, vamos a buscar algo para comer. Jesucristo se queda ahí, comienza a conversar con esta mujer. Y a esa hora del día no era la hora más indicada para ir a buscar agua. Pero esta mujer fue a ese horario porque justamente ella no tenía muy buenos antecedentes. ¿Cuáles eran esos antecedentes? Había tenido varios esposos. Había tenido varios esposos. No tenía una buena reputación. No tenía una buena reputación. Entonces el pueblo ya medio como que la miraba con desprecio. La mujer samaritana era una mujer socialmente despreciada. Pero sin embargo Jesucristo no tuvo problema de hablar con ella. No tuvo problema de acercarse y tener una conversación. En ese tiempo había también un prejuicio muy grande con respecto al trato con las mujeres. Fíjense cómo Jesucristo rompió todos los protocolos y las costumbres establecidas, cuando en un tiempo donde a la mujer y a los niños no se les daba el valor que le correspondía, Jesucristo sí se lo entregó. Por eso se acercó a la mujer. Por eso también Él se acercaba a los niños y decía, dejad a los niños que vengan a mí. Cuando a la gente que conocía o tenía la oportunidad de tener el conocimiento religioso en ese tiempo, no les importaban ni las mujeres ni los niños. Pero Jesucristo sí tenía un corazón que veía la necesidad. Que veía la necesidad de ese grupo o ese sector tan discriminado en ese tiempo. Jesucristo comienza a tener esta conversación con la mujer, mientras los discípulos se van a buscar algo de comer. Y lo primero que yo notaba con respecto a esto es que a veces justamente el trabajo celestial implica un poco dejar de lado algunas cosas. Dejar de lado algunas cosas. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, Jesucristo estaba hablando con la mujer samaritana. Los discípulos fueron a buscar comida. Podíamos ver
una situación espiritual versus una situación natural o carnal. ¿Qué era lo que le importaba a los discípulos? Ir a buscar comida. Está bien, y usted puede decir, sí, pero era para el maestro. Amén. Sí, le querían servir. Pero ellos también tenían hambre. Y ellos también estaban cansados. Y no vieron a la mujer. De hecho, ni la mencionan. Todos vieron a esa mujer. Pero los discípulos no le dieron ni 5 a la mujer. Jesucristo sí le prestó atención. Jesucristo sí tuvo una conversación espiritual con esta mujer. Ahora, nosotros vemos ese cambio y esa transformación en todo lo que es el texto anterior. Pero a partir de acá, el texto que nosotros comenzamos a leer, dice que la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta mujer instintivamente se convirtió en una evangelista. Esta mujer se convirtió en una predicadora. Esta mujer comenzó a hablar de Jesucristo porque tuvo una experiencia personal. Y esto a mí me lleva a meditar, hermano, en cuán importante es que nosotros mantengamos viva una experiencia personal con Jesucristo. Porque si yo tengo una experiencia personal con Jesús, en mí va a estar el deseo de compartir la palabra. Y esto a mí, a la vez, me muestra como una luz roja de que si en este tiempo no estoy deseando compartir la palabra de Dios o compartir lo que Jesús hizo en mi vida, quizás no estoy teniendo una buena o fortalecida experiencia personal con Jesucristo. Porque fíjese que acá no es que Jesucristo le dijo, oh mujer, a partir de ahora yo te levanto como evangelista, ¿no? Porque esas cosas como que llaman la atención, sería tan tremendo, ¿no? Que el profeta me eligiera, el profeta Gustavo, Janina, a partir de hoy yo te levanto, hija mía, ay. Y a veces pensamos que esas son cosas del Espíritu. Jesucristo no le dijo nada, habló con ella. Tuvieron una conversación profunda, ella entendió que este hombre era el Cristo, era alguien importante. Y algo interiormente pasó. Que eso es lo más importante, hermano. Cuando usted tiene una experiencia en el corazón con Jesucristo, usted va a tener instintivamente las ganas de compartir la palabra de Dios. Entonces, hermanos, en este tiempo, guardemos nuestro corazón. Guardemos nuestra vida, mantengámonos firmes en la oración, porque la maldad está abundando, hermano, y está apagando muchos corazones. Muchos corazones hoy tranquilamente podrían estar acá, pero no están porque algo les ha pasado. El enemigo les ha robado algo. La maldad dice que comienza a apagar el amor por Dios, el amor hacia las cosas santas. Esta mujer tuvo esa experiencia y dice, dejó de lado su cántaro. ¿Saben el recorrido que había que hacer para llegar hasta esos lugares? ¿No le pasa a usted, hermano? Ayer se cortó la luz, no sé en cuántos lugares, pero en mi casa se cortó la luz. Y llega un momento en que uno como que se da cuenta cuánta dependencia tenemos de las comodidades. Hay de los que están todo el día con internet porque empiezan a desesperar y que por favor no se les acaben los datos. Ahora, hermanos, fíjense que si esto continuara una semana sin luz, ¿saben lo que significa? Que ya se corta el agua y ni quiere decir se cortara el gas, hermano. En este tiempo, imagínense, no estamos preparados. Y a veces generamos nuestra burbuja personal de comodidades y no estamos tan dispuestos a dejar de lado ese cántaro, esa seguridad tangible, esa seguridad que me da algo concreto. Pero esta mujer dice, dejó el cántaro y salió corriendo al pueblo. Salió corriendo, hermano.
se fue a hablarle a otros de Jesucristo. Ahora, esta mujer, como le decía, era una mujer desechada socialmente, pero cuando tuvo un encuentro personal con Jesucristo, su vida cambió. Y ahora no solamente pensaba en lo propio, sino que podía ir más allá para compartir el mensaje, para hablarle a otro de esta persona. Y ¿sabe qué, hermano? Yo creo que esto lo hemos perdido como iglesia de Jesucristo. Hemos perdido esa sencillez de compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque nos enroscamos en estas cuestiones modernas de la teología, de la terminología, del tema de profundizar en el griego y en tantas cuestiones profundas. Pero a veces nosotros tenemos que compartir desde el corazón. Como esta mujer que tuvo esa experiencia personal y comenzó a compartir el Evangelio de Jesucristo. Esta mujer se convirtió, como le decía, en una ganadora de almas. Qué lindo que suena, ¿no? Pero ella no se había dado ni cuenta. Ella no se había dado cuenta de que estaba predicando. Ella no se había dado cuenta que estaba llevando el Evangelio como por primera vez ahí a Samaria. Ella fue la primera predicadora. Y fíjese que acá se rompe esto de que la mujer no puede servir o la mujer no puede predicar. No tiene contexto o no tiene base bíblica para poder hablar de eso. Jesucristo aceptó que esta mujer fuera y trajera al pueblo. Porque no solamente se fue y nunca más supimos más de ella, sino que fue al pueblo, le habló a la gente y le dijo, no, vamos. Los llevó a los pies de Jesucristo. Qué tremendo, hermano. Pero hay que dejar de lado. Y hay momentos donde Dios nos va a decir, deja de lado tu preocupación. Deja de lado el estar pendiente del vos mismo. Deja un poco de lado esta actividad que te está estresando tanto en definitiva. Y que tranquilamente la podés hacer después, pero entregarle ahora este tiempo a Jesucristo. Hay que aprender a dejar de lado. Y yo no estoy diciendo, hermanos, que esto sea fácil. Yo no estoy diciendo de que esto yo, lo hago todos los días y para mí es una facilidad, por eso me paro acá y le hablo a todos ustedes. No, hermano, a todos nos pasa lo mismo. Pero qué importante es poder ver en la palabra de que hubo una mujer que dejó de lado lo que estaba haciendo e instintivamente compartió el mensaje de Jesucristo. Amén. Como le decía también, acá yo puedo ver cómo se está dando y gestando una situación espiritual, pero también vemos una situación natural, donde los discípulos de Jesucristo, que lo tenían tan cerquita, que caminaban con Él, todavía no podían traspasar algunas barreras. Y fue parte de su aprendizaje, hermano. No estoy juzgando, ni me paro a juzgar a nadie, porque todos vamos en diferentes niveles de madurez y todos estamos siendo enseñados por el Señor. Amén. Y fíjese lo que dice. La mujer sale corriendo, va a buscar a la gente. El versículo 31 dice, mientras tanto sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Ellos querían que comieran. En su deseo natural, hermano, de cuidar al maestro. ¿Tiene una parte positiva? Sí, estaban cuidando al maestro. Querían que no se debilitara, pero no comprendían los planes y propósitos profundos del maestro. Por eso el maestro empieza a tener esta conversación con los discípulos. Imagínense un escenario. En el escenario hay un pozo, Jesucristo ahí,
entra en escena la mujer samaritana, los discípulos se van, desaparecen del escenario, pasa todo lo que pasa con la samaritana sale del escenario, Jesús queda ahí, vuelven los discípulos. Entonces Jesucristo comienza a interactuar con sus alumnos, podríamos decir, sus discípulos, aquellos que estaban siendo enseñados, y ellos le decían: maestro, come algo, acá te trajimos un sándwich, te trajimos agua, conseguimos esto. Seguramente que ellos también se esforzaron. Yo no estoy diciendo eran unos carnales, era gente ordinaria, no, entendamos bien, estaban siendo enseñados, ellos preocupados por su maestro, pero ahí es donde su maestro les da una tremenda lección. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Yo tengo una comida que ustedes no están entendiendo. Jesucristo ahora se tomaba el tiempo de enseñar a sus discípulos. Y si hay algo que nosotros tenemos que entender, hermano, es que nuestro trabajo como iglesia es un trabajo celestial. Es un trabajo celestial. No lo olviden. No le reste peso. Porque vivimos en una sociedad que de manera continua es como que quiere desestimar, permítame decirlo en criollo, quiere ningunear a la iglesia y lo que hace la iglesia. Pero yo no puedo pararme con esos principios delante del Señor, no los puedo aceptar. Yo los tengo que apartar, esos principios. ¿Por qué? Porque servir a Dios es un trabajo celestial, sumamente importante. Y yo lo tengo que asumir de esa manera. Yo tengo que asumir que trabajar para Dios, hacer algo en favor de la obra de Dios, es sumamente importante, no solamente para mí, sino para Dios. Por eso Jesucristo se toma ese momento para decirle: ¿saben qué, muchachos? Yo tengo otro alimento. Y acá es donde me gusta poder ver con tanta claridad que la Biblia no presenta a los discípulos como superhombres y supermujeres que fueron llamados porque eran los mejores. ¿Qué dijeron los discípulos? El versículo 33. Fíjese usted. Versículo 33. ¿Qué dice? ¿Será que alguien le trajo de comer? ¿Será que alguien le trajo de comer? ¿Y sabe qué me gusta poder ver, hermano? Que ellos tenían respuesta también del corazón y no estaban entendiendo. Ahora Jesucristo no les cortó la cabeza. No es que dijo: oh, no entienden nada ustedes. Despedidos, están todos despedidos. Vengan nuevos discípulos mejores, altos, rubios, azules. Pues siempre miramos la apariencia, como el Señor le decía a Samuel: no mires la apariencia, porque yo miro el corazón. Jesucristo no los descartó. Ellos dijeron: ¿será que alguien le trajo de comer, che? Mientras nosotros nos fuimos, tal vez alguien le trajo un sándwich. Tal vez alguien le trajo algo antes que le demos a nosotros. Y acá es donde yo tengo que comprender que Jesucristo deja un principio establecido en el versículo 34. Mi alimento es, ¿qué dice? Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Hacer la voluntad del que me envió. Por eso, trabajar para Dios, nuestro trabajo celestial, la gran comisión, es la voluntad de Dios, hermano. ¿Cuántas veces me he encontrado gente cuando me invitan a predicar? Uno después siempre ministra, ora por la gente y siempre se queda alguien más dando vuelta que quiere conversar, te quiere conocer, te quiere preguntar. ¿Sabe cuál es la pregunta clásica después de un culto? Cuando alguien es invitado y se acercan y te preguntan: yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pastor. ¿Cómo puedo hacer? Y fíjense que acá dice:
Mi alimento es hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Jesús? Estaba predicando a la samaritana. Le estaba hablando a la samaritana. Estaba teniendo una conversación espiritual con la samaritana. ¿Quiere usted involucrarse en la voluntad de Dios? Tenga conversaciones espirituales, hermano. Comience a soltar la palabra de Dios. ¿Quiere meterse en los planes, en los deseos de Dios? Predique la palabra. Pero no como, bueno, ahora me voy a parar y me pongo la Biblia bajo el brazo y comienzo. No, hable de Jesús. Hable de su experiencia personal. Eso es involucrarnos en la voluntad de Dios. Nuestro trabajo celestial, que es la gran comisión, es la voluntad de Dios, hermanos. Fíjense que no es tanta vuelta. A veces nosotros nos complicamos. A veces nosotros nos complicamos en nuestros propios pensamientos, en nuestros cuestionamientos. ¿Quiere involucrarse en la voluntad de Dios? Predíquele a alguien en la semana. Arranque con uno solo en la semana. Y le puedo asegurar que la semana siguiente va a querer predicarle a 2. Y le puedo asegurar que después va a seguir avanzando así y va a tener ganas de compartir la palabra de Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios. Eso es involucrarnos en justamente conversaciones del Espíritu, conversaciones espirituales. Jesucristo dijo: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Ese es nuestro trabajo celestial, predicar la palabra de Dios. Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, que es predicar del reino. Esto es lo que Dios está esperando de usted y de mí en este tiempo. Jesucristo sigue teniendo esta conversación con los discípulos y le dice: ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren, los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Le sigue enseñando y profundiza en este concepto de la predicación y le lleva a una imagen que para ellos es entendible. Este trabajo es como una siembra y como una cosecha. El predicar la palabra de Dios es una semilla que yo comienzo a soltar. Y tal vez no es una semilla como el cuento de los frijoles mágicos, que queremos, ¿no? Nosotros anhelamos eso, que yo voy a ir y le voy a predicar. Y le voy a predicar y va a conocer a Cristo, y va a recibir un milagro, y se va a convertir, y va a empezar a congregarse, y va a ser mi discípulo. Y después se va a ir a las naciones a predicar. Los frijoles mágicos queremos. Que todo sea así. Y si es posible, en 1 año. Queremos todo rápido. No, es una siembra y es una cosecha. Es una siembra espiritual donde yo suelto la palabra de Dios, hermano. Y a mí, a donde me inviten, yo suelto la palabra de Dios. El otro día me invitaron a un compromiso. Y yo le dije a los que me invitaron: yo voy a ir a predicar la palabra de Dios. ¿Vos sabés? ¿Saben cómo me pongo? Yo voy a ir a predicar la palabra de Dios. Si les gusta, bien. Si no les gusta, no tengo problema. Está bien conmigo, como dice el pastor Héctor. Pero la realidad, hermano, es que a donde nosotros vayamos, tenemos que soltar la semilla. La semilla se defiende sola. La semilla es la que produce el cambio, yo no. Y tal vez alguna semilla puede llevar un poco más de tiempo que otra semilla. ¿Por qué? Porque hay diferentes terrenos. Hay diferentes terrenos. Gloria a Dios cuando nosotros soltamos la semilla en un campo fértil. Gloria a Dios, porque va a dar fruto. Pero quizás hay alguna que cae a la orilla del camino. Otra cae entre espinos. Otra cae, ¿no?, entre la piedra. Y al principio parece que sale una planta y como que, ¿no? Hay algunos que el mensaje les llega, les provoca las emociones, pero después la prueba, el sol, ya se achicharra. No, ya viste que empiezan a hablar del compromiso en la iglesia. No, porque yo ya me quemé.
Entonces hoy como que me freno un poco. La semilla cumple su ciclo, hermano. Por eso Jesucristo dijo, esto es como una siembra y una cosecha. Ahora, fíjense este tremendo detalle. Le dice, todavía faltan 4 meses para la cosecha. Ustedes dicen, hay tiempos para la cosecha, pero en lo espiritual, a veces los tiempos no son como los naturales. ¿Por qué? Porque va a haber momentos donde yo suelte la palabra y automáticamente sí algo va a suceder. Y hay momentos donde yo voy a ir a sembrar, pero hay momentos donde voy a ir a cosechar. Y la palabra dice que a veces vamos a cosechar donde nunca sembramos, porque otros sembraron muchos años atrás. Y a nosotros nos toca el cosechar, no el sembrar. Y tal vez nosotros estamos pensando, le solté la palabra y mirá, como que... Pero vos no sabés el tiempo que hubo de una semilla que fue regada, que fue cuidada, que fue regada con oración. A nosotros nos toca la mejor parte. Por eso, hermano, nosotros no nos tenemos que hacer problemas con las cantidades. No nos tenemos que hacer problemas con que alguien viene y después dice, bueno, yo me quiero ir. No hay problema, hermano. La siembra y la cosecha es de Dios. Y tal vez nosotros hicimos nuestro trabajo nada más. Durante un tiempo regamos y cuidamos. Desmalezamos. La cuidamos. Y tal vez otro va a cosechar. No hay problema. Lo importante es que haya una cosecha final. Pero nosotros tenemos que entender que esto es importante para Dios. Por eso Él se detuvo en este momento y le comenzó a enseñar a los discípulos. Y les habló de esto. Les habló que una siembra y una cosecha. Y hermano, ¿saben qué? En este trabajo hay gozo. Yo tengo que entender que en este trabajo hay gozo. Obviamente que humanamente a mí no me da felicidad cuando alguien toma la decisión de irse. Seamos honestos, hermanos, seamos realistas. Y entiéndame también a mí. Porque si usted mañana toma la decisión de irse, a mí me afecta, no me pone feliz. Pero este trabajo igualmente implica gozo. Porque cuando yo entiendo que las almas son de Dios, yo me gozo en Dios. Gloria a Dios, hermano. Porque yo cumplí con mi parte. Y fíjense de que hay un trabajo que si nosotros nos ponemos a pensar, el trabajo de que alguien siembra y luego hay un proceso y hasta que llega el fruto y se cosecha, se cumple un ciclo que trae un gozo al corazón. ¿Por qué? Porque valió la pena. Y esto es lo que Jesucristo quería que comprendieran los discípulos, que siempre vale la pena sembrar o cosechar. Pero lo importante es que yo lo entienda, lo asuma, lo tome para mi vida. ¿Amén? Y es un trabajo espiritual, hermano. Es un trabajo espiritual que trae gozo. Por eso Jesucristo dijo, esto es mi alimento, porque me da satisfacción. Porque a mí me da satisfacción. Y nosotros tenemos que ver este trabajo como algo que produce satisfacción. Y si el enemigo está trayendo algo al corazón como diciendo, no, esto no vale la pena, no te gastes tanto, no te esfuerces tanto, reprenda, hermano, porque eso no viene de Dios. Repréndalo en el nombre de Jesús, porque eso no viene de parte de Dios. El trabajo que nosotros hacemos para Dios es un trabajo celestial y produce gozo en mi vida. Produce gozo en mi vida. Y no solamente produce gozo, sino que también trae resultados. Y esos resultados son eternos. Dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que ha hecho. Fíjense que después volvemos otra vez a involucrar en la escena donde se quedan los discípulos, pero vuelve la samaritana. Pero no vuelve sola. Ella vuelve con todo el pueblo que quiso acercarse.
Porque seguramente hubieron algunos que dijeron, esta está loca. Mirá que va a venir el Mesías acá, a un pueblo despreciado, a un pueblo rechazado. No va a venir nunca. Algunos creyeron, otros no. Los que creyeron se acercaron, se movilizaron. Y ¿sabe qué, hermanos? Cuando nosotros vemos los resultados, tiene que ver con esto, con esta movilización a acercarse de Dios. ¿Qué es lo más importante? El resultado de nuestro trabajo, que la gente se acerque a Dios. ¿Amén? Nosotros a veces tenemos este concepto, que la gente se acerque a la iglesia. Y ahí, ¿sabe qué? Por tanto tiempo nos hemos equivocado. Porque el objetivo es que la gente se acerque a Dios. Y como consecuencia final sea el acercarse a la iglesia, a congregarse. Pero lo más importante es que tengan comunión con Dios. Si comienzan a tener comunión con Dios, se les va a desatar el deseo de congregarse. Pero muchas veces nosotros decimos, no, traerlo a la iglesia, llevarlo a la iglesia, y viene arrastrado a la iglesia. ¿Sabe cuánta gente yo he visto arrastrada a la iglesia? Hay gente que viene porque la esposa le dice, y vienen a la iglesia, pero no tienen ganas de venir. Están, pero no están. Entonces, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve en el corazón si no hay un cambio? Si no hay algo profundo que los transforme. Por eso lo importante es que tengan vida con el Señor. Y ahí es la ventaja de las células, hermanos, de los grupos pequeños, donde nosotros llevamos a que la gente tenga un encuentro a través de la palabra. ¿Y cuál es la consecuencia final? Congregarse. Congregarse. Alabar a Dios, estar juntos como familia de la fe. Amén. Y los resultados son eternos, hermanos. ¿Por qué? Porque hubo un pueblo que respondió a la predicación de esta ganadora de almas. Y el pueblo se acercó y dijeron, primero nos acercamos por lo que vos nos dijiste, mujer. Vos nos hablaste de lo que Jesús te dijo a vos, de cómo te contó tu historia y nadie sabía. Pero fíjese lo que dice después. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí, ¿cuántos días? 2 días. Y muchos más llegaron. Por eso tiene que haber un deseo. Tiene que haber un deseo del corazón de acercarnos a Jesús. Y cuando se acercaron a Jesús, comenzaron a tener una experiencia personal. Ya no era lo que me contó otro, sino lo que yo experimenté. Lo que yo experimenté. Por eso el pueblo después le dice, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos verdaderamente este es el Salvador del mundo. Hermanos, qué tremendo cómo termina este pasaje y el encuentro con la samaritana. Porque no solamente esta mujer tuvo un encuentro personal con Jesús, sino que hubo todo un pueblo que se encontró con Jesucristo. A tal punto fue ese encuentro que le reconocieron como el Salvador del mundo. No dijeron el Salvador de Israel, el Salvador de la humanidad. Fíjense cómo ellos abrieron su corazón de par en par. Y no solamente dijeron, esto es para los judíos, esto es para nuestra nación, esto es para digamos, algo local nada más. No, ellos dijeron, esto es para todo el mundo. Es el Salvador del mundo, hermano. Dígame si no es digno de alabar el nombre del Señor. Dígame si no es digno de que nosotros demos gloria a Dios, que podamos ver con tanta claridad el resultado eterno de nuestro trabajar para Dios. Ese trabajo celestial donde nosotros somos convocados, hermano. Yo no sé cómo usted ha llegado hoy, pero le puedo asegurar que el Señor quiere que le quede claro que Él le está invitando a ser parte de los que trabajan y asumen el compromiso de un trabajo celestial. Celestial.
Pero esto no significa, hermano, de que, oh no, yo no puedo, no estoy a la altura. No, no, ingrese, ingrese. Porque el que lo va a llevar a la altura es Jesucristo. Jesucristo nos va a ayudar. Así como trató con esta mujer y transformó su corazón, instintivamente quiso predicar de Jesús, el Señor va a hacer lo mismo en usted y en mí. Y este es el tiempo de que Dios nos está preparando. Él nos está preparando para que prediquemos abiertamente el mensaje de la cruz. ¿Desea ser parte de los que se unen a este trabajo? Hable de su experiencia personal, así como la samaritana habló de su experiencia personal. Amén. Póngase de pie y vamos a orar.